Tenemos el agrado de presentar a nuestro conferencista internacional, el doctor Sebastián Savene, quien nos brindará la conferencia titulada Desafíos actuales de la función catastral en Latinoamérica. Bienvenido, doctor Savene. Adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes desde Buenos Aires. Aquí es casi buenas noches, les digo, por la diferencia horaria. Un placer enorme, como cada vez que me toca y tengo el privilegio de hacerlo, estar en contacto con todos ustedes, con la SUNAR, que es una institución tan vinculada a la que yo represento nuevamente en esta ocasión, que es la Universidad Notarial Argentina. De manera que, bueno, como siempre les digo, y se los digo desde lo más sincero, es siempre un gusto poder colaborar recíprocamente, ustedes como ente que se ocupa de cuestiones registrales y nosotros desde la academia, tratando de aportar no solo desde la teoría, sino también desde la práctica, aquellos conocimientos que podemos entender humildemente como útiles para poder optimizar la prestación de los servicios registrales en su sentido amplio. Y planteo esta cuestión de los servicios registrales en su sentido amplio porque el tema que nos convoca en este curso nuevamente, una vez más, es un tema que, como bien sabemos, es de muy profundo interés, no solamente en Argentina o en Perú, sino en toda Latinoamérica, que es el enfoque que propongo en esta conferencia, y aún más allá, en rigor de verdad, el tema catastral es de interés en el mundo entero. Pero concretamente, por una cuestión, digamos, continental o de identidad latinoamericana, la propuesta que yo traigo aquí concretamente es tratar de abordar algunos temas que tienen que ver con, como es el título de mi disertación, los desafíos, los retos actuales que tiene el ejercicio de la función catastral en la realidad latinoamericana, con total independencia de la organización catastral en cada país. En esto quiero plantear esta cuestión. Lo que vamos a visualizar aquí son cuestiones generales que tienen que ver con la prestación del servicio público catastral, con el funcionamiento de este verdadero registro, como siempre enfatizo esta idea que es sin lugar a dudas el organismo catastral, y fundamentalmente recogiendo parte de lo que es la realidad geográfica, territorial, social, económica y cultural de Latinoamérica. Después, cada uno de nosotros puede aterrizar, entre comillas, si se me permite esta metáfora, estos planteos generales a la realidad jurídica y normativa de cada uno de nuestros países, con lo cual esto refleja la realidad, sea en aquellos países que tienen organizado un catastro nacional o un catastro local, provincial, municipal, e independientemente de la forma en que presten el servicio. Por supuesto, también hay algunas cuestiones que no voy a dejar de compartir desde la experiencia de mi país, de Argentina, aquellas cuestiones que hemos logrado, venimos logrando, aquellas otras tantas que nos faltan, siempre en función de la sinceridad con la cual tenemos que plantear estos temas en los ámbitos de eventos, congresos, conferencias internacionales o regionales. No se trata solamente de venir a mostrar con alegría lo que hemos logrado, sino también los desafíos que tenemos pendientes, porque de ese intercambio de experiencias, de aciertos y desaciertos, es como surgen muchas veces, sin lugar a dudas, las mayores riquezas que vamos adquiriendo a los fines de poder optimizar y mejorar nuestras ideas. Yo a partir de ahora voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Es muy breve, simplemente para que se pueda visualizar desde la pantalla el hilo conductor de mi conferencia, y es este el enfoque que yo vengo a proponer y algunos de los ejes temáticos que yo les propongo a ustedes analizar. Bien, entonces, este PowerPoint que yo luego lo voy a poner a disposición de todos ustedes a través del canal de comunicación que tengo con la gente que organiza el evento de la SUNAR, les propone a ustedes 3 ejes en los que yo propongo tratar de diagramar, no digo todo porque sería bastante ambicioso de mi parte, lo que podemos considerar los principales aspectos que en los últimos años, dejando a un lado la realidad pandémica, el contexto pandémico que no ha sido menor, vienen ocupando mucho desde la óptica de la función catastral. Y sobre todo enfatizo un poco esta idea, ¿no? La función catastral, su concepción como una función pública, a cargo de un órgano del Estado, centralizado o descentralizado, con total independencia de la organización constitucional de cada Estado. Pero estamos hablando del ejercicio de una función pública, y desde esta óptica entonces algo que tenemos que tener muy claro
y es muy importante resaltarlo cada vez que abordamos este tema, que al ser una función pública desde el punto de vista administrativista, esto es, desde la óptica del derecho administrativo, estamos en presencia de un servicio público que el Estado presta. Esto no tenemos que olvidarlo, porque desde la gestión, y ustedes que son partícipes activos de un organismo que presta en términos óptimos, porque conozco esa realidad, y la conozco muy de cerca y me enorgullece mucho mi vinculación con la SUNARP, ustedes prestan un servicio público y sé del enorme compromiso que tiene la SUNARP con poder hacer de este servicio público algo cada vez más ágil y eficiente. Ideas que, si me han escuchado con anterioridad, se repiten siempre en mis conferencias, pero no tenemos que perder nunca de vista que frente a nosotros está un usuario. Algo que yo que sigo mucho en redes, todas las novedades de la SUNARP, más allá de mis queridos amigos con los que también mantengo una estrecha vinculación, sé que continuamente se está mejorando, optimizando, y que esta visión del usuario del servicio registral es algo que, en rigor de verdad, la SUNARP no necesita que ni yo ni ningún docente lo recordemos. Pero en función de eso, sí hay tres cuestiones fundamentales. Primero, una que tiene muchos años, pero no por eso es una cuestión superada, sino que no deja de ser un reto que en Latinoamérica toda, y en el mundo entero, me permito decirlo, y esto lo ha visualizado no solamente el contexto pandémico, sino distintas realidades que más adelante voy a mencionar, inquieta mucho. Y es este fin último que tiene el derecho catastral de lograr que existe una concordancia absoluta o lo más cercano posible a lo absoluto entre la realidad física y la situación jurídica del inmueble. Gran cuestión que, por supuesto, que si nosotros repasamos un poco los archivos ya históricos de algunos congresos de algunas décadas atrás, no es algo nuevo lo que estoy planteando, pero sí tenemos que reeditarlo a la luz de nuevos paradigmas, porque lo cierto es que mayoritariamente aún eso no se ha logrado, al menos en la forma en que es deseada. No es una tarea sencilla. En la historia 2 o 3 décadas no son nada. Entonces es cierto que no tenemos que dejar, o sea, aflojar en nuestros esfuerzos a la hora de continuar en este camino tendiente a lograr esta concordancia, sobre la que ahora en breve voy a compartir algo sobre el extralítico, que es muy importante de acuerdo a las realidades que en los congresos internacionales y latinoamericanos hemos ido compartiendo en nuestro continente. Tiene que ver con la función catastral que se cumple en los centros urbanos, en distintos aspectos vinculados a la urbanización, que abarca distintos temas que voy a tratar de abordar dentro del acotado tiempo que sé que tenemos todos los disertantes siempre en estos eventos. Y en tercer lugar, algo que no es nuevo, pero sí se encuentra en una etapa bastante embrionaria, y quiero decir esto a nivel mundial, porque no hace mucho que se viene planteando, es la lectura catastral que se hace de las normas jurídicas que protegen el medio ambiente. Algo que desde inicios de este año yo comencé a plantear en un encuentro iberoamericano de la seguridad jurídica preventiva, en el cual hemos tenido también el gusto de que la SUNARP aceptara nuestra invitación y tuviera una participación activa en aquel encuentro que en el mes de abril de este año llevamos a cabo en Cartagena de Indias, en Colombia, en el que tuve el placer de poder presentar primeramente este tema que venimos trabajando muy intensamente en Argentina y en otros sectores también, que tiene que ver con cuál es el reto que tiene en la actualidad el organismo catastral para publicitar dentro del contenido del estado de hecho del inmueble determinadas áreas que naturalmente se encuentran protegidas, siempre con visos a la protección del paisaje natural. Estos son los tres ejes que voy a proponerles analizar de la forma más profunda que lleguemos dentro del contenido de esta conferencia. Entonces, vamos a comenzar con el primero de ellos, la concordancia entre la realidad física del inmueble y su condición jurídica. A ver, nosotros vamos a tratar de simplificar al máximo aquello que para nosotros es una premisa ya conocida. Que exista la mayor concordancia o coincidencia posible entre el inmueble como lo veo en su presentación física, tal como me lo muestra la realidad, la representación planimétrica que yo tenga de ese inmueble, ¿sí? Esto significa el traspaso entre la realidad física y la realidad del plano. Y luego, la descripción del inmueble que yo encuentro en el título inscripto en el registro inmobiliario, por supuesto es algo que, si se me permite,
siempre utilizo la misma comparación, es como la sabiduría para el filósofo, ese fin último que nosotros queremos alcanzar, que no nos rendimos y sabemos que muy pronto lo vamos a lograr, pero es continuamente una cuestión que nos tiene en constante ocupación. Lo cierto es que catastrar el suelo en Latinoamérica no es una tarea sencilla. No todas las zonas son fáciles de hacer. En todos los países latinoamericanos, y esto a fuerza de ser sinceros debemos admitirlo, existen más o menos, pero hay porciones de suelo que aún no han sido catastrados. Y de cualquier manera, el catastro, o sea, lo que es el mero relevamiento catastral, simplemente me resuelve el primer punto de conexión. O sea, este primer puente que yo les propongo imaginar, la coincidencia entre la realidad física y la representación que traduce el plano. Un mero relevamiento catastral, y por favor que se entienda que no por utilizar el vocablo mero estoy de ninguna manera desprestigiando una tarea tan valiosa y tan necesaria para poder cumplirse con el catastro, sea que éste se organice a través de funcionarios o empleados del mismo organismo público, sea que esto se tercerice a partir de profesionales libres que tienen incumbencia en la ciencia de la topografía o denominación similar que reciban en cada uno de los países, lo cierto es que es una tarea que por sí sola no alcanza a resolverme esta trilogía que necesito que se encuentre adecuadamente comunicada y unida. ¿Por qué? Porque si yo únicamente me quedo en la idea de que el plano me represente la realidad física del inmueble, di un paso importantísimo. En esto quiero ser claro, di un primer paso importantísimo y necesario. Pero si solamente hacemos esto desde el ejercicio de la función catastral, nos hemos quedado a medio camino. Si yo lo único que hago es lograr que el plano me represente la realidad física y me queda vacía la eventual concordancia entre lo que me dice el plano y cómo el título inscrito me describe este inmueble, falta entonces esta concordancia entre la situación jurídica que me describe el título y la planimetría escrita que tengo en el organismo catastral en cuestión. Por eso es que nosotros, en el caso nuestro, yo comparto en esto simplemente la experiencia argentina, que no deja de encontrarse en el tránsito de un camino como voy a compartir ahora con ustedes. Por eso es que nosotros, cuando se sancionó hace 15 años nuestra actual Ley Nacional de Catastro, hemos tenido dos anteriores, pero el régimen actual se ubica concretamente en una ley nacional. Para los que estén interesados, es la Ley Nacional Argentina número 26.209, que ha sido sancionada en el año 2007. O sea que estamos hablando de una ley del siglo XXI, una ley que no tiene muchos años. Y esta ley eligió como camino para lograr esta concordancia entre lo que encuentro en la realidad física, el plano y el título inscripto, ¿sí? Este instituto que nosotros llamamos estado parcelario, ¿sí? El estado parcelario que queda determinado con una tarea compleja la cual se llama mensura. En el derecho argentino, la idea de mensura, que se encamina hacia la determinación del estado parcelario, implica entonces que un profesional con incumbencia en la ciencia de la topografía, algo que en el vocabulario técnico jurídico argentino nosotros llamamos el agrimensor o ingeniero agrimensor. Francamente, en este momento no tengo en mente si ustedes denominan de la misma forma a estos profesionales en la sociedad, en el derecho, en el régimen peruano, pero la denominación es indistinta. Y este agrimensor, que necesita no solamente haber tenido su título universitario que lo habilite para el ejercicio de esta profesión, sino también estar correctamente matriculado en el Colegio o Consejo de Agrimensores, es un profesional idóneo que ha estudiado sobre este tema, que tiene la pericia suficiente para poder desplegar toda su actividad técnica, y lo único que hace no es ir, medir y representar, sino que es algo que desde el derecho catastral argentino se trabaja mucho, en esta idea que es la aplicación del título al territorio. ¿Qué significa esto? No solamente vamos a medir y como consecuencia de esto vamos a representar lo que medimos en un documento cartográfico al que llamamos plano, sino que además, en el momento que medimos, cotejamos, hablo en primera persona del plural, pero yo no soy agrimensor, cotejamos
la coincidencia o no entre las medidas y la ubicación geográfica que me resulta del título y lo que estamos relevando. O sea que unimos estos tres vértices en la tarea de la mensura. Esta tarea del agrimensor es valiosísima y la mensura en la doctrina catastralista argentina se rige por distintos principios. Al margen de todos ellos, no quiero entrar en un desarrollo del tema que pueda conspirar contra la brevedad que siempre se nos impone. Yo quiero detenerme en uno de ellos, que es el principio de autenticidad de la mensura, para que ustedes observen desde el punto de vista de nuestra humilde experiencia la enorme importancia que tiene la intervención de este profesional en su operación técnica. Y es que el principio de autenticidad de la mensura implica que la sociedad toda está autorizada a creer, y se le impone en rigor de verdad creer, que el profesional, el agrimensor, que estampó su firma y sello en este plano de mensura, por eso lo llamamos así, en este plano de mensura, se ha constituido en el lugar de ubicación del inmueble, ha practicado las tareas técnicas de medición y que la representación gráfica coincide con la realidad física extraplanimétrica. Todo esto implica la asunción de una gran responsabilidad por parte del agrimensor en torno a la exactitud de la representación con respecto a lo representado. Y este principio de autenticidad es un componente muy importante en la contribución de la seguridad jurídica inmobiliaria. Tanto es así que algunas provincias, siempre les recuerdo y lo hago muy brevemente, nosotros, a diferencia de lo que sucede con respecto a la organización constitucional peruana, nosotros no tenemos un único, somos un país federal, tenemos un sistema federal. Entonces tenemos 24 demarcaciones territoriales, cada una con su registro inmobiliario y con su catastro. Si bien tenemos una ley nacional de catastro, después esta ley se tiene que ir reglamentando en cada una de las provincias. Bien, entonces lo que nosotros en algún punto venimos a pautar con esto es compartir una realidad que implica que el agrimensor se constituye en el lugar, mide y representa en el plano. En algunas provincias, como les venía diciendo, han puesto en marcha, pongo como ejemplo una de las provincias del interior de mi país, que es la provincia de Santa Fe, han puesto en marcha un mecanismo tecnológico bastante interesante a los fines de garantizar al máximo posible la seguridad jurídica en la implementación de estas mensuras. ¿En qué consiste? En que se ha munido a todos los agrimensores de esa provincia de un teléfono celular que tiene bloqueada la instalación de cualquier otra aplicación que no sea una app concreta que a través de la optimización de ciertos medios tecnológicos permite la habilitación con ese celular de toda la tarea de medición. Más allá del avance informático que implica esto, lo interesante es que la app se activa solamente con la huella digital del agrimensor, y la app al momento de activarse ubica automáticamente dónde se encuentra ese agrimensor para garantizar con certeza que realmente se constituyó en el lugar y que está midiendo. Bien, esto es muy importante, no solamente desde el punto de vista del control disciplinario del ejercicio de la profesión, que por supuesto interesa y mucho por la enorme confianza que la sociedad y el derecho depositan en este profesional, sino también fundamentalmente por cuánto le agrega esto, y mucho por cierto, a la construcción de la seguridad jurídica en materia inmobiliaria. Ahora bien, también debo decir que este sistema de la mensura, que luego viene acompañado, como yo he tenido ocasión de explicar en otras intervenciones mías anteriores en otros eventos de la SUNAR, con una verificación de que este estado parcelario subsiste, bien, que esto es lo que me garantiza también que la norma acompañe el dinamismo del mercado inmobiliario. Lo cierto es que independientemente de eso, como somos, tal como les he mencionado, un país federal con 24 realidades distintas, me anticipo a decirles que no en todo mi país se ha reglamentado aún esa ley nacional. La ley nacional está sancionada, está en vigor, es de aplicación obligatoria, pero cada provincia o demarcación local tiene que reglamentarla. Hoy aproximadamente tenemos reglamentada esta ley en poco menos de la mitad de las provincias. Venimos trabajando mucho desde distintos sectores, el nuestro concretamente el académico, por concientizar a la comunidad jurídica y agrimensural toda de mi país acerca de la necesidad imperiosa
de reglamentar la ley de catastro y de implementar con un sentido pragmático y realista la mensura. Porque en concreto esto, insisto, corrige imprecisiones, corrige discordancias y a futuro construye la seguridad jurídica, que es un concepto que sabemos que nos interesa a todos, pero todos tenemos que aunar y estrechar nuestros esfuerzos para poder lograr. Esto es algo que es histórico, pero en algún punto viene naturalmente acompañado de los actuales procesos de modernización e informatización de los distintos organismos públicos. El segundo eje analítico que yo propongo es cómo hoy evaluamos la función catastral en los centros urbanos. Esto es algo que es importantísimo de analizar. Tiene muchos aspectos puntuales, inabarcables en una sola conferencia. Por eso yo he elegido los tres que mayor impacto vienen teniendo en los últimos eventos, no solamente en tiempos pandémicos que pareciera ser que ya los venimos abandonando, gracias a Dios, sino también en los últimos años anteriores al inicio de esta pandemia. En primer lugar, conectarnos con el enorme vínculo que tiene la función catastral con el concepto de urbanismo. Y en función de esto, trabajar un concepto que venimos trabajando desde hace algunos años ya, en distintos eventos latinoamericanos, y que tiene que ver con este concepto de informalidad urbana. Un concepto muy amplio, dentro del cual cabe incluir a toda infracción a una norma urbanística. Fíjense ustedes qué concepto tan amplio. Dentro de la informalidad urbana, doctrinariamente cuando planteo este tema, siempre propongo subdividirlo en dos grandes grupos. La informalidad urbana de aquel que tiene un título inscripto y la informalidad urbana de aquel que no tiene un título inscripto. Yo quiero centrarme primero en aquella informalidad urbana del que realmente tiene un título inscripto debidamente publicitado en el registro de la propiedad inmueble o registro inmobiliario o como lo denominemos. ¿Se puede estar en estado de informalidad si yo tengo un título inscrito? En principio puedo pensar que no, porque mi título es una escritura pública que contiene un acto al que podemos calificar como un título suficiente y se encuentra debidamente publicitado en el registro en cumplimiento de la normativa vigente. ¿Por qué informal? Porque eso no es lo único que yo tengo que cumplir para poder estar en una situación de observancia con respecto a la normativa vigente. También tengo otras cuestiones, y aquí aparece el catastro. Realmente, por ejemplo, el estado constructivo de mi inmueble es en la realidad el que anuncia el plano o la documentación catastral, porque en muchos casos sucede, y esto sucede en toda Latinoamérica, que de acuerdo a los títulos y a la planimetría que tengo en catastro, esto es un lote sin construir, y la realidad es que hace 8 años que tengo una maravillosa casa construida, pero esa casa existe en los hechos, por supuesto, existe a los fines económicos, porque cuando yo comercializo este inmueble, este valor lo tenemos en cuenta, pero resulta que veo el plano, veo el título y encuentro que esto es un lote sin edificar. O bien, vayamos a un caso menos extremo, el título y el plano me cuentan que sobre este inmueble tengo una construcción de 120 metros cuadrados cubiertos y en rigor de verdad yo luego la amplié y esta ampliación nunca la denuncié. Estas son las situaciones que nosotros mencionamos como de informalidad urbana con título inscripto. Estoy en situación de informalidad, aun cuando tengo mi escritura debidamente publicitada, porque la informalidad aquí se presenta en la documentación catastral, que no se condice con la realidad jurídica extracatastral, no en el sentido de que el suelo no fue objeto de mensura. Sí, se relevó, se mensuró, de acuerdo a la terminología que utilicemos en cada país. Pero la irregularidad que aparece en que no se encuentran reflejadas adecuadamente las accesiones incorporadas al suelo. Entre nosotros, las construcciones como venimos ejemplificando. Aquí hay una tarea muy importante. Yo recién les mencionaba, en varios eventos lo mencioné y me parece que es un sistema que a nosotros, al menos en aquellas provincias en que ya se reglamentó y se empezó a emplear, nos arrojó muy buenos resultados, y es la verificación de subsistencia de ese estado parcelario. Esto implica que, una vez que se constituye el estado parcelario, cuando se inscribió la documentación catastral de la parcela,
al cabo de un cierto plazo, que en Argentina es un plazo que fija cada provincia, o sea, no hay un único plazo a nivel nacional, una vez que vence ese plazo, antes de constituir o transmitir un derecho real sobre este inmueble, voy a tener que verificar si el estado parcelario sigue siendo el mismo o si se alteró. Este mecanismo busca justamente, a través de un contralor que involucra al notario, al registro y a catastro, garantizar el efectivo conocimiento de la alteración del estado constructivo por parte del Estado. Lo que permite no solamente que el Estado pueda lograr este fin que siempre aparece ligado al catastro, que es el fin de la recolección de tributos, sino también desde el punto de vista jurídico-civil, lograr que realmente los títulos y los planos reflejen la realidad, que esto es algo que todos repetimos, pero después tenemos que aunar, reitero, nuestros esfuerzos para que no sean simplemente palabras que se mencionan y se transformen en sólidas realidades. Pero la función catastral en los centros urbanos no tiene que ver solamente con esto, sino que tiene que ver también con las otras informalidades a las que yo recién les hacía referencia. La informalidad de aquel que no tiene un título escrito, porque vamos más allá, no es que tiene un título que no escribió, no tiene título en sentido formal. Y esto nos conecta desde hace varios años con el tema de los asentamientos poblacionales precarios, este segundo tema dentro de este segundo eje analítico que yo les propongo. Yo prefiero mencionarlos así porque es una terminología técnica que abarca la realidad de cualquier país latinoamericano. Son las favelas en Brasil, las villas en Argentina, los campamentos en Chile, el nombre que reciban en cada uno de nuestros países. Son esos asentamientos que en línea general, en la amplísima mayoría de los casos, se dieron espontáneamente, sin una planificación urbana. Por lo tanto, no es una tarea sencilla regularizarlos, porque por supuesto por la misma espontaneidad y carácter paulatino con el cual se fueron desarrollando, no siguen una trama urbana, no siguen un orden urbanístico o el que nosotros podemos proyectar si el Estado piensa, por ejemplo, habilitar un nuevo centro urbano a las afueras de una ciudad. Eso está planificado, eso tiene intervención de organismos con incumbencia. Esto no, esto fue espontáneo. Esto es una situación fáctica, esto surge de la necesidad y de la marginalidad. Y lo que sucede es que desde hace varios años, aunque no muchos, en Latinoamérica hay esfuerzos concretos y tareas ya concretas destinadas a que estos asentamientos poblacionales precarios dejen de ser una realidad ignorada. Y esto es una lectura que hago desde el punto de vista meramente académico y sin ninguna otra connotación, como siempre en mis disertaciones. Esto no se trata de tener una lectura ni política ni de ninguna naturaleza que se le pueda parecer. Simplemente cuando yo pienso en un asentamiento poblacional precario y en todo un conjunto urbanístico, donde se ubican viviendas, donde viven familias, en muchos casos en condiciones de hacinamiento, son una realidad que se impone y que la sociedad no puede desoír. Y cuando decimos que la sociedad no lo puede desoír, dentro de esa sociedad incluimos al Estado con todos sus órganos, a todos los profesionales de la comunidad jurídica, a los abogados, a los notarios, a los profesionales ligados a la comunidad jurídica aunque no la integren, como los agrimensores o topógrafos, como los arquitectos, ¿sí? En definitiva, el gran desafío es ver cómo regularizamos estos asentamientos poblacionales precarios y cómo de la mano de estos asentamientos poblacionales precarios logramos en la medida de lo posible acercar a estos grupos culturales al máximo posible a la realidad del resto de la ciudad. Yo quiero en esto mencionar una cuestión, ¿sí? Y quiero entrar fundamentalmente en esta pantalla que es la que se ocupa concretamente de este tema. Hay un proceso al que nuestra legislación, nosotros quiero decir en Argentina tenemos una ley desde hace no mucho tiempo, desde el año 2018, o sea es una ley que tiene apenas 4 años, tenemos una ley que es la ley 27.453, que es la ley de regularización nacional de barrios populares. Así es como nosotros, en la terminología de la normativa, hemos llamado a estos asentamientos poblacionales precarios, o mejor dicho, a un grupo de ellos que son materia de regularización. Se encara en relación a ellos, se inicia lo que nosotros llamamos un proceso de integración sociourbana, que es un proceso complejo, porque nosotros, y creo que es una realidad que de acuerdo a los intercambios que hemos tenido en distintos países de Latinoamérica, hemos visto que sucede
con distintas características, pero es una vez más un denominador común entre todos los países latinoamericanos. Lamentablemente, en varios momentos de nuestra historia hemos protagonizado en mi país la distribución de títulos en actos públicos, con un contenido de una impronta eminentemente político, a viviendas que no tenían titulación, pero eran títulos que se daban sin integrarlos a una sociedad en un sentido urbano, sin catastrar el suelo, con lo cual eran, como yo siempre me permito decir, en un sentido hasta un poco artístico, como castillos en el aire, porque ese suelo no estaba catastrado. Este sentido de inseguridad, esta sensación cierta de inseguridad que generaba, nos llevó en esta ocasión a poder proyectar al menos un proceso de integración complejo pero mucho más seguro. Porque en definitiva, cuando vamos a regularizar un asentamiento poblacional precario, la realidad que nos encontramos es que no hay un trazado de calles como ocurrirían en una urbanización planificada. No hay prestación de servicios públicos en la mayoría de los casos, no hay iluminación adecuada, no hay recolección de residuos, no hay espacios verdes. Esto es, no hay toda una infraestructura que en una urbanización nueva sí encontraríamos si el Estado estuviera planificado. Retrotraer esto al punto cero y hacer de cuenta que esto no sucedió es negar la realidad. Lo que tenemos que hacer en estos casos es acercar al máximo posible esta realidad física preexistente a los parámetros jurídicos. Ir ciegamente con la ley urbanística a pretender regularizar un asentamiento poblacional precario es una enorme torpeza, porque eso fue espontáneo y marginal, y esto es una realidad que nosotros tenemos que asumir. Entonces, lo que se busca hacer en estos casos es tratar de acercar al máximo posible ambos extremos, norma jurídica urbanística, realidad del asentamiento que nace justamente como una informalidad frente al derecho urbanístico. Fundamentalmente esto tiene una gran incidencia en la cuestión del fraccionamiento. Si yo voy a urbanizar un asentamiento poblacional precario pretendiendo subdividir el suelo con las medidas con las cuales planifico la subdivisión del suelo en una urbanización nueva que nace desde cero, planificada por el Estado, voy camino al fracaso, porque hay un denominador común. En todos esos asentamientos poblacionales o precarios, en algunos más, en otros menos, pero el fraccionamiento del suelo es bastante más pequeño que el que sucedería si esto hubiera sido correctamente planificado. Yo no puedo ir con esas medidas mínimas de superficie y de frente, con las cuales loteo por el régimen de dominio en cualquier otra situación, a pretender subdividir estos macizos urbanos para convertirlos en una ciudad o en un centro urbano. No puedo hacer eso. Por eso es muy importante que esto vaya acompañado, todo este proceso de integración sociourbana, con normas específicas que se adapten a la realidad a la cual se van a aplicar. Con esto no estamos diciendo fraccionemos el suelo como está. No, porque en algunos casos del relevamiento previo que se hace, se advierten condiciones de hacinamiento que el Estado buscará corregir en la medida que se pueda, porque esto no es siempre sencillo y es una cuestión que no es jurídica, es cultural, lo cual lo vuelve mucho más complejo. Pero lo cierto es que, por ejemplo, para el fraccionamiento es algo que tenemos que considerar. Para las accesiones también. Se trata, y no es necesario aclararlo, se trata de una informalidad que por supuesto alcanza las accesiones. Si ni el suelo está catastrado, ¿cómo van a estar denunciadas las construcciones? Con lo cual también la accesión tiene que estar incorporada a los registros del Estado. Todo eso implica que se acompañe en la medida de lo posible a estos asentamientos poblacionales precarios hacia un fin último que tiene que ver con el ejercicio de una prerrogativa que en algunas normas de mi país ya se mencionan, y esto es un fenómeno también latinoamericano, que se trata del derecho que todo habitante tiene que tener a la ciudad. El derecho a la ciudad es el derecho al hábitat, a un hábitat que le garantice mínimamente el acceso a servicios públicos, vivir en una ciudad segura, vivir en una ciudad higiénica, vivir en una ciudad organizada. No es fácil. Yo siempre cuento una cuestión que no es menor. Cuando en el 2018, en el mes de octubre, nosotros sancionamos esta ley nacional 27.453, a la semana siguiente en los principales diarios de mi país se publicaron los resultados de una encuesta. Y de esa encuesta surgía que aproximadamente la mitad de la población que habitaba en esos asentamientos poblacionales precarios no estaba de acuerdo con esta ley.
Sencillamente porque la sensación es que a una cultura se le quiere imponer los parámetros de otra. En algún punto no existía un deseo de la cultura del asentamiento poblacional precario de que se regularicen, por esta sensación de que si me regularizan me están queriendo imponer una cultura diferente a la mía. Esto que yo menciono, y no emito ningún juicio de valor, simplemente lo menciono como una realidad que sé que no sucedió solamente en mi país, que es una realidad que, reitero, es de toda Latinoamérica, nos muestra plenamente que estamos en presencia, reitero, de un fenómeno cultural. Y acercar culturas en estos puntos tan antagónicas es una tarea muy difícil que lleva no años, sino décadas poder construirlo. Y hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucho tacto, para que esto no quede simplemente en una ley que sea expresión de deseos y que vaya camino al fracaso. Bien, esto es algo que yo no quería dejar de mencionar porque es un tema que venimos tratando, por supuesto, en todos los eventos en los que puede caber el planteo de este aspecto. Pero el tercer aspecto dentro de este segundo eje analítico tiene que ver con las nuevas urbanizaciones que pueden cambiar la denominación, emprendimientos inmobiliarios, conjuntos inmobiliarios. Me refiero a esos complejos habitacionales que en muchos casos se adscriben, como en mi país, al mismo régimen de la propiedad horizontal, en otros a otro régimen propio, eso no interesa, pero que me permiten reconocer un barrio privado, barrio cerrado. Esto es un complejo habitacional, digo bien, un complejo de casas destinadas a la residencia, que por lo general tienen un cerramiento, un único, varios accesos, pero se encuentran, digamos, encapsuladas, y en concreto generan la posibilidad de subdividir el suelo. Este mismo carácter cerrado de estos barrios, o nosotros también los llamamos clubes de campo, porque las primeras manifestaciones en mi país se presentaron en zona rural y subrural, como chacras o quintas de fin de semana, así lo llamábamos nosotros, y hoy se transformaron como consecuencia de la inseguridad que se ha instalado lamentablemente en las ciudades en viviendas permanentes. Lo cierto es que, como en ellas hay un cerramiento, hay prestación de servicios que originariamente estaban a cargo del Estado en particulares. Con lo cual, no solamente en este caso tiene que ver la cuestión del fraccionamiento del suelo que se debe regir por normas específicas, sino que también catastralmente hay todo un estudio que nosotros llamamos, como pueden ver aquí, en el último renglón de esta pantalla, de prefactibilidad y factibilidad, porque urbanísticamente, para que yo pueda instalar un conjunto inmobiliario o complejo habitacional, hay todo un estudio que se hace con intervención de la autoridad hídrica del lugar, del catastro del lugar, por supuesto, por todo lo que tiene que ver con no solamente la subdivisión del suelo, sino la marcación del perímetro de todo el conjunto inmobiliario complejo habitacional, sino también de la autoridad, y con esto un poco ya nos vamos ligando al tercer eje analítico que no quiero dejar de mencionar, de la autoridad que en la demarcación de que se trate se ocupe de las cuestiones de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque como esto se fue acercando cada vez más a las ciudades, y hoy estos complejos los tengo no solamente en zonas rurales y subrurales, sino que ya los tengo en zonas suburbanas, o sea, en muchos casos a muy corta distancia de los centros urbanos más desarrollados, tengo que estudiar adecuadamente cuál es el impacto ambiental que me genera esto. Porque estos centros se caracterizan también, estos complejos, por ser complejos, por ejemplo, forestados, en los que predomina recursos naturales, forestación, un conjunto de aspectos o recursos que tienen que ser cuidadosamente resguardados. Entonces, aquí también nosotros vemos una gran incidencia del catastro, que aún tiene mucho que ver con la posibilidad de que, de acuerdo a la norma catastral, se habilite en la etapa de gestión del emprendimiento inmobiliario la posibilidad de comercializar estos futuros inmuebles cuando todavía no están todos construidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda comprar este lote en este complejo habitacional cuando todavía no se ha colocado sobre este suelo ni un ladrillo. ¿Eso se puede hacer en Argentina? Sí, se puede hacer, y yo lo compro aún cuando nosotros tenemos el régimen de la propiedad horizontal para estos complejos habitacionales. Se permite esta posibilidad de comercializarlos en la medida que el lote ya cuente con la instalación de todos los servicios mínimos, agua, electricidad, gas, ¿sí? Y que ya se encuentren construidas las vías internas que circulan y me conducen al acceso a este inmueble.
Con lo cual, hay toda una tarea que quiero mencionar que es de incumbencia de los catastros. Con lo cual, no nos ocupemos solamente de la urbanización que nació sola marginalmente, tenemos que regularizar, sino también que nos tenemos que ocupar, desde otra óptica totalmente diferente, por cierto, de aquellas nuevas urbanizaciones que podemos gestar ya en un plano de absoluta regularidad desde el inicio. Pero como bien les dije, hay un tercer eje analítico, que es este tema en el que mucho me encuentro trabajando desde mi país y que tengo interesantes proyectos para en el 2023 poder incorporar a una actividad muy interesante, académica y editorial a distintos países de Latinoamérica, que tiene que ver con cómo juegan los organismos catastrales en la protección del medio ambiente. Porque en todos nuestros países, tenemos normas, y en la mayoría de ellos de rango constitucional, que garantizan la tutela que todos los que habitamos en suelo latinoamericano tenemos a vivir en un medio ambiente sano, a conservar los recursos. Pero estamos acostumbrados a analizar aquello que yo llamo la norma estática de derecho ambiental. ¿Qué significa? La norma que protege al recurso considerado en sí mismo, la norma que me protege el agua, la norma que me protege el glaciar, el bosque, el parque, ¿se entiende? El cerro. Me protegen el recurso en sí mismo, como una fotografía, una estática. De eso tenemos y mucho. E incluso en el escenario internacional nos remontamos por allí a la Conferencia de Estocolmo de 1972, que funcionó como una especie de resorte que luego hizo a través de este órgano de la Organización de las Naciones Unidas disparar verdaderamente una concientización sobre el derecho ambiental y el nacimiento en concreto de una disciplina que hoy es tan importante en el mundo entero. Pero el enfoque que yo propongo es otro. ¿Cómo incide esto dinámicamente en la comercialización de inmuebles? ¿Por qué los recursos me pueden incidir? Y porque, por ejemplo, yo puedo encontrarme con que mi inmueble se encuentra comprendido dentro de un área natural protegida, dentro de un parque nacional. Mi inmueble se encuentra comprendido dentro de la demarcación de un bosque nativo. Entonces, muchas veces nos encontramos, como sucede, por ejemplo, en mi país, que cuando yo tengo un inmueble que pertenece al dominio de un particular, que se ubica dentro de estas áreas que simplemente a título ejemplificativo mencioné, el legislador le impone límites a ese dominio, algunos materiales, otros jurídicos. Por ejemplo, yo les menciono simplemente un caso. En la República Argentina, esto no es nuevo, desde el año 1980 tenemos una ley nacional de parques nacionales. Es una ley que, entre otros aspectos, cuando hay un inmueble que pertenece a un particular y se encuentra comprendido dentro de un parque nacional, si ese particular quiere vender el inmueble, el Estado Nacional tiene un derecho de preferencia. Entonces, el particular, antes de vender, tiene que notificar a la autoridad del Estado, que entre nosotros es un organismo que les cuento, se llama Administración de Parques Nacionales, su voluntad de vender, el precio, las condiciones, y a esta persona que nosotros imaginamos que está interesada en comprarle este particular, va a ser preferido el Estado si ofrece el mismo precio y en las mismas condiciones. Pero esto es todo un procedimiento con una notificación fehaciente que tengo que cumplir y que si no lo cumplo, la venta que le hice eventualmente a este otro particular es nula y es una nulidad absoluta porque contraviene el interés general. Ahora, la gran pregunta es, ¿siempre tengo efectivo conocimiento de que mi inmueble forma parte de un bosque nativo, de un parque nacional? Les cuento que muchas veces no. Entonces, aquí tenemos una primera falla, y es que en muchos casos, y esto sé que es una realidad que no sucede solamente en Argentina, estos inmuebles que se encuentran comprendidos dentro de áreas naturales protegidas, sobre los que pesan límites al dominio pronunciados por el derecho sustantivo, no encuentra un reflejo en catastro. Entonces, aunque tenga el catastro adecuadamente comunicado con el registro y con un adecuado acceso por parte del notario, catastro no me lo cuenta. ¿Por qué? Porque en muchos casos todavía no hay un adecuado y eficaz cruzamiento de datos entre la autoridad que tiene dentro de su incumbencia, dentro de su competencia, la protección de este recurso natural y el organismo catastral.
¿Cómo debería funcionar esto? Porque, por ejemplo, si yo luego, para el que le interese, los convoco a ver esto, tenemos una página web con una cartografía de bosques nativos, tenemos una página web con una cartografía de parques nacionales, pero es una cartografía digital que nada tiene que ver con la mensura, y es una cartografía digital que luego no estoy en condiciones de calcarla con los planos catastrales. Lo que está faltando en muchos países de Latinoamérica es que exista esta comunicación entre el órgano con incumbencia de la protección del recurso y el organismo catastral. ¿Para qué? Para que el organismo catastral publicite la documentación catastral de este inmueble que forma parte de un bosque, forma parte de un parque nacional, y lo comunique al registro para que esta limitación funcione y que no sea, como sucede en muchos casos, simplemente una expresión normativa que no está encontrando en este momento una aplicación concreta en función de la protección que estos recursos merecen. Quiero decir que esto tiene que ver con temas en muchos casos muy sensibles. Yo les mencioné el ejemplo de los parques nacionales, pero otro ejemplo son las limitaciones, las indisponibilidades que se generan, por ejemplo, en mi país, en los bosques nativos cuando estos fueron incendiados, sean esos incendios accidentales o provocados. Nacen fuertes limitaciones a la disponibilidad jurídica que en concreto hoy no están siendo publicitadas, entonces se desvanecen. Y se los digo yo, que soy argentino, y en este año 2022 estamos atravesando todo un año de emergencia ígnea por muchos incendios que hubieron en nuestros bosques hacia fines del año anterior. Con lo cual, tenemos por un lado normas ambientales que con mucho ahínco protegen los recursos naturales, por motivos que todos nosotros ya sabemos y en el marco de esta conferencia no es necesario resaltar, que muchas se valen para proteger preventivamente estos recursos o para reparar los daños que estos recursos han sufrido, por ejemplo, en las situaciones de incendio que yo recién mencionaba, se valen de límites al dominio, pero que después se diluyen si yo no tengo un catastro que efectivamente pueda conocer que este inmueble forma parte de este área concreto, como yo recién les mencionaba en el ejemplo. De manera que esto es algo que tenemos que colocar en agenda y tenemos que empezar a trabajar muy seriamente, o continuar trabajando si es que ya comenzamos a hacerlo, para que los catastros cada vez involucren un mayor compromiso con respecto a su rol frente a las cuestiones ambientales. Quiero decir que esto puede tener distintas lecturas en distintos países. Hay algunos proyectos, por ejemplo, en nuestra hermana República Federativa de Brasil, de generar incluso un catastro ambiental. Estoy hablando de un proyecto académico, sencillamente. Yo en mi país soy partidario de que no necesito generar un organismo catastral nuevo, sino introducir la cuestión ambiental como una cuestión de competencia o incumbencia del organismo catastral que ya existe. Pero lo cierto es que lo importante es que el catastro se empiece a ocupar de la cuestión de los recursos naturales, porque esto no está ocurriendo o está ocurriendo en una medida mucho menor a la deseada. En concreto yo comparto luego con ustedes, les va a quedar este material escrito, no lo sigo haciendo verbal porque quiero dejar aunque sea unos 10 minutos últimos para que puedan plantearme sus inquietudes y yo poder a la medida de lo posible responderlas. A título de resumen, estas son las conclusiones que en algún punto yo ya les anticipé durante mi disertación. De manera que, bueno, reitero, yo después a la organización de la SUNARP le haré llegar este PowerPoint para que todos ustedes puedan contar con su contenido. Nuevamente, agradezco a la SUNARP como cada vez y siempre les digo que sí, siempre les diré que sí, luego con mucha alegría poder compartir mi experiencia humildemente en estos eventos. Gracias nuevamente y bueno, quedo abierto a la posibilidad de que me hagan comentarios, preguntas, inquietudes, lo que ustedes deseen. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Savene por compartir sus conocimientos.